Yo pagué la boda de mi hija. Hasta el último centavo. Y su esposo levantó la copa, no para agradecer, sino para humillarme frente a 300 invitados. Brindó por su suegro, el simple mecánico apestoso. Justo en ese instante, en medio del eco de las risas, mi socio, un hombre de negocios multimillonario, pidió el micrófono. Quédate conmigo. Siéntate aquí, junto al fuego de esta historia. Acompáñame hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas, para saber hasta dónde ha viajado mi voz. Jamás, ni en mis pesadillas más oscuras, imaginé que pagar la boda de ensueño de mi niña se convertiría en la cruz más pesada de mi vida. El gran salón de la Hacienda Los Arcángeles era exactamente lo que Camila siempre había soñado. Candelabros de cristal que derramaban una luz dorada sobre 300 invitados. Rosas blancas que asfixiaban las mesas. Y un cuarteto de cuerdas que lloraba suavemente en una esquina. Yo había trabajado jornadas de 16 horas durante 2 años para comprar este instante. Cada turno extra, cada comida saltada, cada peso guardado en una lata de café, me había traído a esta noche. Me quedé de pie, casi escondido al fondo del salón, mirando a mi hija de 28 años bailar con su nuevo esposo, Mauricio. Se veía radiante. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses de sudor y grasa. El pecho se me inflaba de orgullo, aunque sentía que el cansancio me iba a romper los hombros. Había valido la pena. Todo. Me había tallado las manos con piedra pómez hasta sacarme sangre para quitarme la mugre de las uñas. Mi mejor traje estaba planchado y limpio, aunque a la luz de esos candelabros se veía viejo, gastado, frente a los esmokines de seda que me rodeaban. La familia de Mauricio flotaba por el salón como si fueran dueños del aire, hablando de sus casas de descanso en Cuernavaca y sus portafolios de inversión. Yo no encajaba. Era un fantasma de otra clase social, pero no me importaba. Esta noche era para la sonrisa de Camila. El tintineo de un cubierto contra el cristal cortó mis pensamientos de tajo. Mauricio estaba de pie en la mesa principal. Tenía el micrófono en la mano y su cabello, perfectamente peinado, brillaba bajo las luces. El salón enmudeció cuando sonrió. Era esa misma sonrisa encantadora que había embrujado a mi hija 3 años atrás. Damas y caballeros, empezó Mauricio. Su voz era un eco seguro que rebotaba en las paredes de piedra. Gracias a todos por estar aquí esta noche, celebrando este momento mágico con Camila y conmigo. Una ola de aplausos recorrió el lugar. Yo me enderecé, arreglándome el saco, esperando tal vez una palabra amable sobre la unión de 2 familias, sobre el amor que no entiende de cunas ni apellidos. Camila miraba a su esposo con unos ojos que derramaban devoción. Quiero hacer un brindis muy especial, continuó Mauricio, alzando su copa de champán. Sus ojos cruzaron el salón, me encontraron entre las sombras, y vi como algo frío, como el filo de una navaja, brilló en su mirada. Por mi nuevo suegro. Arturo. El corazón se me detuvo. 300 pares de ojos se clavaron en mí. Sentí que la cara me ardía mientras levantaba la mano, torpe, saludando a medias. Era el momento. Quizá Mauricio por fin iba a reconocer frente a todos cómo me había partido el lomo para que esa fiesta existiera. A pesar de ser un mecánico grasiento, un hombre que se presentó aquí esta noche apestando a aceite de motor, avergonzando a mi hermosa esposa, de alguna manera, logró juntar las monedas suficientes para pagar esta boda. Las palabras me golpearon. Fue un golpe físico, de esos que te sacan el aire y te dejan viendo borroso. Una carcajada estalló entre los amigos de Mauricio, mientras otros invitados se movían en sus sillas, incómodos. Me temblaron las piernas. El salón de pronto se transformó en un tribunal de la Inquisición, y yo acababa de ser declarado culpable del peor de los crímenes, ser un hombre de clase trabajadora. Busqué la mirada de Camila, desesperado. Esperaba que ella se levantara, que me defendiera, que le gritara a su esposo que había cruzado la línea. Pero no, mi niña clavó la mirada en su plato, con las mejillas encendidas por algo que se parecía demasiado a la vergüenza. A mi propia hija le daba pena que yo fuera su padre. Así que, por Arturo, siguió Mauricio, ignorando mi alma hecha pedazos, o quizá disfrutando de ver cómo me desangraba por dentro.
por demostrarnos que hasta la gente más insignificante nos puede sorprender con su caridad. Los aplausos que siguieron fueron como clavos oxidados enterrándose en mi piel. Quise desaparecer. Quise que la tierra se abriera y me tragara ahí mismo, hundirme bajo el mármol y no volver a ver la luz del sol. Me temblaban tanto las manos que tuve que agarrarme del respaldo de una silla vacía para no caerme. 58 años de vida. 30 años de matrimonio con mi difunta Sara. 28 años criando a Camila yo solo, haciéndole de padre y madre tras la muerte de mi esposa. ¿Y todo para qué? Para terminar convertido en el bufón de la corte en la boda de mi propia hija. Pensé en dar media vuelta y largarme. Irme de ese lugar donde era evidente que yo no era más que un estorbo. Pero algo me amarró al piso. Quizá fue el eco de la voz de Sara en mi memoria, haciéndome jurar en su lecho de muerte que siempre cuidaría de nuestra niña. O tal vez fue ese orgullo terco, esa dignidad callada que me había mantenido en pie durante décadas de trabajo mal agradecido. Mientras Mauricio se sentaba, bañándose en las risas de sus amigos, noté a un hombre en la mesa 12. Me estaba mirando fijamente. Era de mi edad, vestía un traje oscuro, sencillo, pero tenía un aura que exigía silencio. A diferencia del resto del salón, él no se reía. Su rostro era una máscara de seriedad, analizando cada detalle. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y me hizo un leve asentimiento con la cabeza. Yo no sabía quién diablos era, pero en ese océano de soledad, ese pequeño gesto fue como una tabla de salvación. La fiesta siguió su curso, pero yo me sentía bajo el agua. Veía a la gente moverse, hablar, reír, como a través de un cristal sucio. La música volvió a sonar, los meseros empezaron a servir esa cena carísima que yo había pagado con el sudor de mi frente. Nadie parecía recordar ni importarle la crucifixión que acababa de ocurrir. Nadie, excepto el hombre de la mesa 12. Él seguía observando, y algo en la firmeza de sus ojos me hizo enderezar la espalda. No tenía idea de que, en los próximos minutos, el mundo entero se iba a poner de cabeza. Mientras estaba ahí, temblando de rabia y humillación, mi mente viajó en el tiempo. Regresó a una época donde mi vida brillaba con promesas. Hace 35 años, yo no era Arturo el mecánico. Yo era Arturo Mendoza, ingeniero mecánico graduado del Politécnico, el número 1 de mi generación, con una beca completa y 3 ofertas de trabajo de las ensambladoras más grandes del país. El futuro se extendía frente a mí como una carretera recién pavimentada, infinita. Fue entonces cuando conocí a Sara en una cafetería cerca de la facultad. Ella estudiaba enfermería. Tenía una risa que te curaba el alma y sueños tan inmensos como los míos. Nos casamos 6 meses después de graduarnos. Estábamos listos para comernos el mundo a mordidas. Acepté el puesto en la gran planta automotriz de Toluca. Era el ingeniero de diseño más joven del equipo, trabajando en innovaciones que iban a cambiar la forma en que se armaban los motores. La vida era un poema perfecto, hasta que dejó de serlo. El embarazo de Camila vino lleno de sombras. Sara sufrió de náuseas severas durante los 9 meses. Luego, una depresión posparto tan oscura que apenas la dejaba levantarse de la cama. Las deudas médicas empezaron a llover. Mi sueldo de ingeniero junior apenas alcanzaba para la comida, mucho menos para los especialistas que mi esposa necesitaba. Cuando Camila cumplió 2 años, la sentencia cayó: lupus. La mujer que antes bailaba cumbias en nuestra cocina, de pronto no podía salir de las sábanas. Sus articulaciones se hincharon, su luz se apagó. Necesitaba cuidados las 24 horas, medicinas que costaban oro y visitas constantes a urgencias. Intenté ser un malabarista con el tiempo. Trabajaba de día, cuidaba a Sara y a Camila de noche. Mis planos de ingeniería estaban tirados sobre la mesa del comedor, iluminados por un foco triste a las 3 de la mañana. Pero la cuerda se rompió. A la empresa no le servía un ingeniero que no pudiera regalarle 70 horas a la semana. Aquí necesitamos gente que se ponga la camiseta, Arturo, me dijo mi jefe cuando le supliqué un horario flexible. Si no puedes darle el 100% a la empresa, igual y la puerta es muy grande. Aguanté medio año más antes de que me corrieran. Me dijeron que era por bajo rendimiento.
Su bajo rendimiento era yo saliendo a las 5:30 para recoger a mi niña de la guardería y correr a la farmacia a rogar por un descuento para las medicinas de Sara. Abrir el taller mecánico se sintió como enterrar mis sueños en el patio trasero. Pero Sara necesitaba un techo. Camila necesitaba leche y zapatos. Y yo necesitaba una forma de ganar dinero que no dependiera de la caridad ni de los horarios de un jefe sin alma. El taller mecánico Mendoza nació en un garaje rentado, con herramienta comprada a plazos y rezos a la Virgen para que cayera un cliente. Esos primeros años fueron un infierno. Jornadas de 16 horas eran el pan de cada día. Mis manos se tiñeron de negro para siempre, mi espalda se encorvó de tanto meterme bajo los cofres de los coches. Los amigos de la universidad, esos que antes me llamaban para hablar de termodinámica, dejaron de marcar. Sara intentaba ayudarme llevando las cuentas del taller cuando no le dolía el cuerpo, pero la enfermedad era un monstruo que no dormía. A veces la encontraba llorando sola en la cocina, muerta de coraje contra su propio cuerpo, sintiéndose culpable por dejarme toda la carga a mí. «Mataste tus sueños por nosotras», me susurró una noche, después de una crisis terrible que nos tuvo de madrugada en el Seguro Social. «Ustedes son mi único sueño», le respondí. Y se lo dije desde el fondo de mis entrañas. Lo sentía de verdad. Incluso cuando mis libros de ingeniería se llenaban de polvo y grasa en un estante. Incluso cuando mis excompañeros me mandaban fotos de sus viajes al extranjero y de sus ascensos como directores. Cuando Sara cerró los ojos para siempre, vencida por el lupus 6 años después, Camila apenas tenía 8 añitos. Tuve que convertirme en un pulpo. Fui padre, madre, taxista, maestro de matemáticas, y el que le echaba porras en los festivales de la escuela. El taller apenas nos daba para no hundirnos. Nunca voy a olvidar la tarde que Camila llegó llorando de la secundaria. Sus amigas habían estado presumiendo los trabajos de sus papás. «¿Por qué no puedes ser un doctor o un abogado, como el papá de Mariana?», me gritó entre lágrimas. Me senté en la orilla de su cama. Ya me había quitado el overol apestoso a gasolina y me había puesto unos pantalones viejos. Intenté explicarle que el éxito no era el título que colgaba en la pared. Pero, ¿cómo le explicas a una niña de 13 años que, a veces, el amor más grande exige los sacrificios más oscuros? ¿Cómo le dices que a veces ser un héroe significa tener las manos sucias de grasa? Para cuando entró a la preparatoria, Camila ya había aprendido a mentir sobre mí. «Mi papá trabaja en la industria automotriz», decía, porque sonaba más fino que «mi papá arregla frenos». Yo fingía no darme cuenta cuando le pedía a sus amigas que la dejaran a 2 cuadras del taller para que no vieran el letrero despintado. Cuando llegó el momento de la universidad, la montaña se hizo más empinada. Camila quería ir a las mejores escuelas privadas del país. Y yo, ciego de amor, también lo quería para ella. Agarré más trabajo. Amplié el tallercito, contraté a 2 chalanes para poder aceptar flotillas de camiones de las empresas locales. Cada billete extra iba directo a su fondo para la escuela. «Papá, no tienes que matarte trabajando así», me dijo una vez en su último año de prepa. Pero yo veía en sus ojos que ya estaba mirando hacia la puerta, desesperada por escapar de nuestro barrio y de la vida que le daba tanta vergüenza. Me partí el lomo de todos modos. Porque eso es lo que hace un padre mexicano. Porque Sara habría querido que nuestra hija tocara el cielo. Porque yo amaba a mi niña muchísimo más de lo que me amaba a mí mismo. Se graduó con honores en Administración de Empresas. Consiguió un puestazo en Mercadotecnia, y en un congreso de esos de gente de traje, conoció a Mauricio. La primera vez que lo llevó a la casa a presentármelo, vi cómo los ojos de ese muchacho escaneaban mi sala pequeña, mi chamarra del taller colgada en la puerta, y la dureza de mis manos con callos cuando estreché la suya, suave y arregladita con manicura. «Así que usted también está en el negocio de los coches», me dijo esa noche. Y el veneno, la burla disfrazada de educación, le escurría por la boca. «Algo así», le contesté. No quise humillar a Camila explicándole a este niño rico la abismal diferencia entre saber arreglar un motor desvielado y simplemente vender refacciones. Y ahora, parado como un tonto en este salón que me había costado 2 años de mi vida, viendo a mi hija voltear la cara después de que su marido me escupiera en público, me pregunté si todo ese sacrificio había valido la pena. Pero al pasear la vista por el salón,
Mis ojos chocaron de nuevo con el hombre de la mesa 12. Me seguía mirando con esa misma intensidad de antes, y algo, un instinto viejo en mi sangre, me dijo que él entendía la verdad mucho mejor que cualquier otra alma en este lugar. Lo que yo no sabía, era que él estaba a punto de incendiar la fiesta. El hombre de la mesa 12 se levantó despacio. Tenía un modo de moverse que hizo que el aire del salón se volviera pesado. No era alto ni daba miedo, pero caminaba con el peso de los que tienen el poder de verdad. Avanzó hacia el frente esquivando las mesas con la calma del que sabe que el mundo le pertenece. Su traje oscuro, visto de cerca, gritaba dinero. Pero no el dinero escandaloso de los nuevos ricos, sino esa elegancia antigua que susurra, que no necesita gritar para hacerse notar. Mauricio, que seguía saboreando su momentito de gloria, lo vio acercarse y le estiró la mano, regalándole una de sus sonrisas falsas de político de campaña. «Espero que esté disfrutando la fiesta», le dijo. El hombre dejó a Mauricio con la mano estirada. Lo ignoró como si fuera un fantasma. Sus ojos barrieron el salón y se clavaron en el micrófono abandonado. «De hecho, tengo algo que decir». El tono de su voz era tan helado que Mauricio dio un paso atrás sin darse cuenta. El hombre tomó el micrófono como alguien que está acostumbrado a que lo escuchen en grandes asambleas, aunque tenía más facha de maestro universitario. «Damas y caballeros», su voz tronó en las bocinas. «Calmada. Implacable. Mi nombre es Guillermo Robles. Les pido una disculpa por interrumpir su cena, pero hay una verdad aquí que no puede esperar a mañana». Un murmullo de abejas alborotadas recorrió las mesas. Vi a varios invitados soltar los cubiertos, mirándose con cara de susto. El apellido Robles parecía pesarle a más de uno, aunque yo en mi vida lo había escuchado. Mauricio, ya con la cara descompuesta, tartamudeó: «Discúlpeme, pero, ¿usted quién es?». No lo vi en la lista de invitados. La sonrisa de Guillermo fue apenas un corte fino en su rostro. «Estoy aquí como el invitado de Arturo Mendoza». Aunque me imagino que ni él mismo recuerda haberme invitado. Sentí un hueco en el estómago. Yo jamás había cruzado palabra con este señor. ¿Cómo diablos sabía de la boda? ¿Por qué decía que venía de mi parte? Guillermo no me dejó pensar más. Su mirada paseó por el salón de nuevo. «Verán, conozco a Arturo desde hace mucho tiempo. 15 años, para ser exactos. Aunque nuestra relación ha sido, digamos, un secreto a voces. La tensión en el aire se podía cortar con un machete. Camila me miraba con los ojos pelados, buscando respuestas que yo no tenía. Mauricio parecía un niño tratando de armar un rompecabezas a oscuras. «He estado observando esta bonita fiesta con mucha curiosidad», siguió Guillermo, hablando como si platicara en una cantina, pero con cuchillos en la lengua. «Especialmente ese encantador brindis que acaba de hacer el novio en honor a su suegro». Mauricio se puso pálido. Como si la sangre se le hubiera escurrido hasta los zapatos. Sabía que su teatrito se estaba cayendo. «Es fascinante ver cómo la gente juzga el libro por la portada», murmuró Guillermo. «Como ven a un hombre con las manos llenas de callos, con ropa de trabajo, y se atreven a pensar que ya conocen toda su historia. Que no hay nada más que ver». El pulso me latía en las sienes. ¿A dónde iba todo esto? ¿Qué demonios sabía este hombre de mí? Los ojos de Guillermo me encontraron desde lejos. «Arturo. Has sido demasiado modesto con tus logros. Yo diría que pecas de humilde». El salón entero era un sepulcro. 300 invitados sin respirar. Hasta los meseros se quedaron petrificados con las charolas en alto. «Verán», dijo Guillermo, girando hacia el público. «Yo me dedico a cazar talentos en la industria automotriz mundial. Busco cerebros brillantes. Mentes maestras que los corporativos de corbata, en su infinita ignorancia, dejan escapar». Mauricio frunció el ceño, apretando la mandíbula. «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?». La sonrisa de Guillermo se volvió afilada como el cristal roto. «Hace 15 años, me llegaron reportes sobre unas modificaciones extrañas, casi milagrosas, que alguien le estaba haciendo a los camiones de carga en un tallercito de barrio en esta ciudad. Eran mejoras brutales.
Los motores quemaban el combustible más limpio, duraban el doble y tenían una potencia que ni salidos de fábrica. Me empezaron a temblar las manos. Me acordé. Recordé aquellas madrugadas en el taller, cuando me quedaba solo, inventando, jugando con los fierros para sacar ideas que me quemaban la cabeza desde mis días en el Politécnico. Nunca pensé que a nadie le importara. Cuando rastreé el origen de esas maravillas, continuó Guillermo, me encontré con un exingeniero de la ensambladora más grande del país. Un hombre que estaba operando un taller de mala muerte. Un genio que regalaba sus inventos, implementándolos en silencio, sin patentes, sin pedir aplausos, simplemente porque le apasionaba hacer un trabajo perfecto. El silencio era absoluto. Solo escuchaba los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Guillermo se giró hacia mí. Lo señaló con la mano. Les presento a Arturo Mendoza. Exingeniero mecánico. Un inventor con un cerebro fuera de serie, cuyas modificaciones a los sistemas de inyección de combustible han revolucionado la industria automotriz en secreto durante la última década. Eso es una estupidez, escupió Mauricio, perdiendo los estribos. Es un pinche mecánico. Arregla llantas y cambia aceites. La risotada de Guillermo congeló la sangre de los presentes. Él no solo arregla coches, muchachito engreído. Él los evoluciona. Y esos inventos hicieron mucho ruido en las altas esferas de Detroit. El piso me dio vueltas. Esto no podía ser cierto. Esas noches de desvelo, esas piececitas que yo torneaba a mano para que la camioneta de Don Pancho gastara menos gasolina, eran solo las locuras de un ingeniero que nunca pudo apagar su cerebro. De hecho, la voz de Guillermo subió de tono, agarrando fuerza. Los inventos de Arturo forman hoy la base de 3 patentes globales en la industria automotriz. Patentes que le han generado montañas de dinero a las empresas que tuvieron el cerebro de comprárselas. Mauricio negaba con la cabeza, como un loco. Se lo está inventando. Si todo este circo fuera cierto, él no viviría en esa casa de interés social. No estaría todo mugroso trabajando con las manos. La cara de Guillermo se endureció. Fue como ver a un juez dictando sentencia. Y eso, Mauricio, eso demuestra lo miserable e ignorante que eres. No tienes ni la más remota idea de quién es el hombre que crió a la mujer con la que te acabas de casar. Arturo Mendoza podría vivir en un palacio si quisiera. Pero eligió quedarse en su barrio. Eligió seguir ensuciándose las manos de grasa. Eligió no despegar los pies de la tierra para estar siempre cerca de su hija. Las palabras flotaron en el salón como humo de incienso. Y de pronto, un rompecabezas se armó en mi cabeza. Llamadas de abogados que yo creía que eran vendedores del banco. Documentos llenos de letras chiquitas que firmé sin leer bien. Depósitos en el banco que yo pensaba que eran errores del sistema o bonos ridículos. Pero Guillermo no había terminado. Y eso nos trae al motivo de mi visita. Arturo, compadre, creo que ya es hora de que esta gente se entere de con quién están compartiendo el pan y la sal. El aire quemaba de tanta tensión. Mauricio parecía a punto de vomitar. Camila me miraba con una expresión que me partió el alma, y supe, sin lugar a dudas, que el reloj de mi vida acababa de marcar un antes y un después. Guillermo metió la mano en su saco y sacó un portafolios de piel gastado. Un gesto tan simple, pero que hizo que el enorme salón se sintiera pequeñito. Como si todos estuviéramos apretados, a punto de ver cómo estallaba una bomba. Arturo, me dijo Guillermo, y esta vez su voz era cálida, como el abrazo de un viejo amigo. ¿Te acuerdas de haber firmado estos papeles? Abrió el portafolios de piel y sacó unos documentos oficiales con sellos dorados. Aún de lejos, pude reconocer mi firma rascuache al calce. El primero, explicó Guillermo para que todos oyeran, es por una modificación a la inyección de combustible que aumenta la eficiencia del motor en un 18% y reduce la contaminación. La Ford compró la licencia de esa tecnología para toda su flotilla de camionetas en 2019. Casi me caigo de espaldas. Me acordé de ese sistema. Me pasé semanas ajustando la camioneta vieja de doña Carmelita porque la pobre señora ya no tenía para pagar la gasolina. Le hice la modificación de a gratis, no más por ayudarla. Los papeles que Guillermo me llevó a firmar semanas después,
Yo pensé que eran permisos de la delegación. El segundo, Guillermo levantó otro legajo, es un refuerzo para transmisiones automáticas que prácticamente elimina las fallas mayores antes de los 300.000 kilómetros. La General Motors nos compró la exclusividad. El mundo giraba a mi alrededor. Mauricio estaba blanco como el papel. Su arrogancia de niño rico se había evaporado como agua en comal caliente. Los invitados cuchicheaban, tapándose la boca, con los ojos a punto de salírseles de las órbitas. Guillermo me sonrió. Y por primera vez en toda la maldita noche, sentí que alguien me sonreía de verdad. Y el tercero, el que cerramos apenas el mes pasado. Un sistema de enfriamiento para baterías de autos eléctricos que alarga su vida útil casi a la mitad. Esto es una locura, gritó Mauricio. La voz se le quebraba, chillona. Si eso fuera cierto, este viejo sería asquerosamente rico. Sería famoso. No estaría tirado bajo los coches en un taller mugriento. Los ojos de Guillermo se volvieron dos piedras negras al mirar a Mauricio. ¿Rico? Déjame enseñarte lo que es ser rico, niño de papá. Se puso unos lentes de lectura y sacó un estado de cuenta. Arturo Mendoza, como coinventor y dueño de las patentes, ha generado, conservadoramente, unos 60 millones de pesos en regalías durante los últimos 15 años. La cifra cayó sobre el salón como un relámpago que parte un árbol. Escuché a la gente tragar saliva. Vi a varios señores copetudos hacerse hacia adelante en sus sillas. Camila se tapó la boca con las dos manos, con los ojos inundados de asombro y terror. Pero eso es puro cambio suelto de las licencias, siguió Guillermo, saboreando el veneno que le estaba inyectando a la familia del novio. Como mi socio mayoritario en Innovaciones Robles Mendoza, el señor Arturo es dueño del 40% de una compañía que hoy en la mañana fue valuada en 240 millones de pesos. Apreté la silla con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. ¿Socio mayoritario? ¿Valuación de la empresa? Esas eran palabras de otro mundo, de una vida que yo había enterrado. Mauricio negaba con la cabeza, desesperado, sudando frío. No, 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 es imposible. Si tuviera esa lana, ¿por qué? ¿Por qué sigue cobrando por cambiar balatas? ¿Por qué vive en esa casa vieja? La sonrisa de Guillermo fue la estocada final. Porque a diferencia de ti, y de muchos que están aquí sentados, Arturo Mendoza sabe que el valor de un hombre no se mide por los ceros en su chequera, ni por el tamaño de su alberca. Él eligió vivir humilde porque quería estar cerca de su hija. Quería seguir siendo el mismo hombre de siempre. El que la crió con amor, con sudor y con sacrificio. Las palabras cortaron el aire fino del salón como un machete en el monte. Vi cómo la verdad les golpeaba la cara a todos. Esto ya no se trataba de dinero. Esto se trataba del alma. Arturo eligió trabajar con sus manos porque ama su oficio, sentenció Guillermo. Eligió la sencillez porque valora a las personas, no a las cosas. Eligió pagar esta boda carísima con los ahorros de su taller, pesito a pesito, en lugar de tocar un solo centavo de su cuenta de regalías, porque quería demostrarle a su hija que la felicidad de ella valía cada gota de su sudor. Camila estaba deshecha. Las lágrimas le corrían por la cara, arruinando su maquillaje de miles de pesos. Me miraba con una mezcla de horror, culpa y arrepentimiento. Por primera vez en toda la noche, sentí que mi hija me estaba viendo de verdad. Guillermo se giró lentamente hacia Mauricio. Así que, cuando llamaste a este hombre un mecánico grasiento y apestoso, que tuvo que rascar las piedras para pagar tu fiesta, no solo estabas insultando a alguien de otra clase social. Estabas escupiéndole a un inventor millonario que tuvo la decencia de esconder su riqueza para no humillarte a ti. Mauricio parecía a punto de desmayarse. La sangre había huido de su cuerpo y se agarraba de la mesa principal con los nudillos blancos. Pero hay algo que me fascina de todo esto, añadió Guillermo, cambiando el tono a uno más íntimo. Arturo jamás abrió la boca. Nunca le dijo a nadie de su fortuna. Ni a su hija, ni a sus compadres, a nadie. ¿Saben por qué? El salón entero contuvo la respiración. Porque él quería que lo amaran por lo que era, no por lo que tenía. Quería que su hija estuviera orgullosa del padre que le tocó,
no deslumbrada por la chequera de un millonario. Él quería amor de verdad. No relaciones compradas. Los ojos de Guillermo me buscaron. Arturo, hermano. Has protegido a todos, guardando este secreto porque tenías miedo de que el dinero los echara a perder, de que cambiaran su forma de mirarte. Pero después de lo de esta noche, creo que ya es hora de que te miren como el gigante que eres. Sentí que los ojos me ardían. Las lágrimas, esas que no lloré en 30 años de tragar camote, se me agolparon. Tantos años escondiéndome. Dejando que me pisotearan. Viendo cómo mi propia sangre se avergonzaba de lo que ella creía que era mi fracaso. Y todo para proteger un sueño tonto, el sueño del amor genuino. Pero la cara de espanto de Mauricio me dejó claro lo falso que había sido siempre su cariño. Guillermo cerró su portafolios de un golpe seco. Damas y caballeros. Esta noche han cenado y bebido a costa de Arturo Mendoza. Un inventor millonario, una de las mentes más brillantes de la ingeniería moderna. Un hombre que prefirió servirles con el corazón en la mano, antes que restregarles la cartera en la cara. El silencio que siguió te dejaba sordo. Y entonces, muy despacio, alguien en la mesa 8 empezó a aplaudir. Luego otro. Y otro más. Hasta que el salón entero retumbó en un aplauso cerrado. Pero no era el aplauso tibio y falso del brindis de Mauricio. Este aplauso sonaba a respeto. A reconocimiento puro. Sentí que la gente por fin me veía. Mauricio estaba congelado en la mesa principal. Tenía cara de muerto. Su mundito de superioridad se le acababa de caer a pedazos, como una casa de cartón bajo la lluvia. Y yo por primera vez en 30 años, me paré derecho. Eché los hombros para atrás y respiré hondo. Estaba listo. El aplauso se fue apagando, dejando un silencio pesado, como el cielo antes de que caiga una tormenta. Mauricio, acorralado, pasó por todas las emociones en un segundo, confusión, pánico, y al final, esa calculadora que los trepadores llevan en el cerebro. Se aclaró la garganta y forzó esa sonrisa de político de nuevo, aunque ahora parecía una mueca dolorosa. Bueno, esto sí que es una sorpresa, tartamudeó por el micrófono, temblando. Arturo, yo no tenía idea de tu éxito. Lo miré fijo. Sin parpadear. Sin decir una palabra. Después de 3 décadas de tragarme el orgullo, de aguantar humillaciones por la paz de la familia, me di cuenta de que no me quedaba ni una sola gota de perdón en el cuerpo. La sonrisa de Mauricio se empezó a derretir bajo el peso de mi silencio. Digo, si yo hubiera sabido de tus negocios, jamás habría. Se cayó de golpe. Se dio cuenta de que terminar esa frase era cavar su propia tumba. Jamás sabrías que, cortó Guillermo como un cuchillo carnicero. ¿Jamás lo habrías tratado como a un ser humano? ¿Le habrías dado las gracias al hombre que pagó tu boda? El salón miraba la escena como si estuvieran viendo un choque en la carretera. 300 invitados que vinieron a tomar champaña, ahora estaban viendo cómo desnudaban el alma podrida de un hombre en vivo y en directo. Mauricio soltó el micrófono, temblando. Arturo, por favor. Tienes que entender, fue una broma. Era puro relajo, carrilla entre familia. Familia. Repetí la palabra despacio, saboreando lo amarga que sabía. ¿A eso le llamas humillar a un hombre frente a 300 personas? Camila se levantó de golpe. El ruido de la seda de su vestido de novia rasgó el silencio mientras caminaba hacia mí. Traía el maquillaje escurrido por las lágrimas, el peinado deshecho de tanto agarrarse la cabeza. De pronto, se veía como una niña chiquita. Me recordó a la Camila de 5 años que corría a meterse a mi cama cuando tenía pesadillas. Papi, susurró. Hacía años que no me decía papi. Perdóname. Te lo juro que yo no sabía. Yo no sabía nada de esto. Miré a mi hija. A la mujer por la que me había arrancado la piel a tiras. La misma que se había quedado callada mientras su esposo me crucificaba en público. No sabías de las patentes ni de los millones, le contesté con voz suave, pero firme. Pero sí sabías quién era yo. Sabías que yo era tu padre. El viejo que te amaba,
El que se rompió la espalda todos los días para darte la vida que tienes. Y dejaste que este tipo me humillara como a un perro. Ella se encogió, como si le hubiera dado una cachetada. Tenía vergüenza, confesó, con la voz rota en 1000 pedazos. Los papás de todas mis amigas son doctores, empresarios, abogados. Me daba pena decir que mi papá era solo un mecánico. Solo un mecánico, repetí. El peso de esas palabras me aplastó el pecho. Tu madre era enfermera, Camila. ¿Eso la hacía, solo, una enfermera? ¿De verdad crees que ganarse el pan con trabajo honrado es algo de lo que hay que avergonzarse? Ella lloraba sin consuelo. No, no sé qué estaba pensando. Es que Mauricio siempre me decía. ¿Qué te decía Mauricio?, interrumpió Guillermo, con los ojos brillando de curiosidad. Camila volteó a ver a su esposo, que le hacía señas desesperadas con los ojos para que se callara. Me decía que la gente exitosa no se ensucia las manos. Que si tú tuvieras talento de verdad, ya serías alguien importante en la vida. La confesión apestó el aire como gas tóxico. Sentí que algo frío, algo definitivo y final, se instalaba en mi pecho. El último hilo de mi instinto sobreprotector se rompió. Mauricio dio un paso al frente. Sudaba a mares. Arturo, don Arturo, por favor. Póngase en mis zapatos. Yo vengo de un círculo social distinto. Hay expectativas. Solo intentaba encajar con los estándares de mi familia. Los estándares de tu familia, dije, arrastrando las palabras. Dime una cosa, Mauricio. ¿Qué dicen los finos estándares de tu familia sobre un hombre que insulta al padre de su esposa el día de su boda? ¿Qué dicen sobre un cobarde que acepta el dinero para tragar a manos llenas, y luego escupe en la cara del hombre que se lo pagó? Mauricio se puso pálido como la cera. Volteó a ver a sus invitados, buscando a alguien de su abolengo que lo defendiera. Pero solo encontró caras de asco y un silencio sepulcral. Guillermo se acercó a la mesa de los novios. Su sola presencia hacía que Mauricio se hiciera chiquito. Tengo una duda, Mauricio. ¿Tú exactamente a qué te dedicas? Mauricio se enderezó, tratando de recuperar una gota de dignidad. Soy ejecutivo de ventas. Vendo equipo médico. ¿Y cuánto te metes al año vendiendo tus aparatitos? La pregunta de Guillermo sonó casual, pero llevaba una bala adentro. Eso es información confidencial, tartamudeó el novio. Guillermo volvió a sonreír con esa mueca de lobo. Arturo se metió 17 millones de pesos el año pasado, nomás juntando las ganancias de su tallercito y sus regalías. Se gastó más de 1 millón de pesos de contado en esta fiesta. ¿No te gustaría decirle a tus invitados con cuánto te caíste tú para la boda? El silencio los aplastó. Mauricio abrió la boca y la volvió a cerrar, boqueando como pescado fuera del agua. Camila volteó a ver a su esposo con cara de terror puro. Mauricio, ¿cuánto pusiste tú para la boda? No se trata de dinero, balbuceó él, pero su voz ya no valía nada. Tienes razón, dije, enderezando mi postura hasta medir 2 metros. No se trata de dinero. Se trata de respeto. Se trata de ser agradecido. Se trata de tratar a las personas con tantita dignidad, sin importar si traen overol o traje de seda. Caminé hacia la mesa principal. Mis pasos resonaban firmes en la madera del salón. El mar de gente se fue abriendo a mi paso. 300 rostros giraban siguiéndome, fascinados, asustados. Mauricio, le dije al llegar frente a él. Mi voz no temblaba, era clara, fuerte. Tú querías que todos los presentes supieran que yo soy menos que tú. Que al casarte con mi hija, te estabas rebajando. Bueno, pues ahora todos aquí saben perfectamente quién es la basura. Me giré hacia el salón. Señoras y señores. Les agradezco de corazón que hayan venido a celebrar la boda de mi hija. La barra sigue abierta, todo está pagado. Disfruten la noche. Luego miré a Camila. El corazón se me partió en 1000 pedazos al pronunciar las palabras que nunca creí que saldrían de mi boca. Camila, mi niña. Te amo. Y te voy a amar hasta el día que me muera.
pero no voy a permitir que me falten al respeto en mi propia familia. Ni tu esposo, ni tu silencio cómplice. Metí la mano en la bolsa de mi saco y saqué un papel doblado. Era una orden de transferencia bancaria que había preparado hace semanas. 1.000.000 de pesos. Dinero que había separado para su luna de miel y para pagar el enganche de su primera casa. Iba a ser mi sorpresa de bodas. Agarré el papel, lo rompí por la mitad y dejé que los pedazos cayeran al piso, a los pies de Mauricio. Cuando estés lista para tener una plática de verdad, sobre respeto y sobre lo que significa ser familia, ya sabes dónde encontrarme. Caminé hacia la puerta de salida. Dejé atrás los murmullos, las caras de asombro y a la hija que había preferido la aprobación de un patán antes que la dignidad de su padre. Por primera vez en 30 años, me estaba alejando de una pelea en lugar de quedarme a recibir los golpes. Y Dios santo, se sintió como volver a nacer. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de una cabaña de madera en Creel, en lo alto de la Sierra Tarahumara. Veía como el amanecer pintaba las montañas de oro y rosa. El café de olla que tenía en las manos me supo a gloria. Probablemente porque, por primera vez en décadas, me lo estaba tomando sin la prisa de llegar a abrir el taller, sin la angustia de pagar las deudas ajenas. El silencio de la sierra era distinto al silencio de mi casa vacía. Aquel era un silencio que dolía, lleno de fantasmas y sueños rotos. Este era el silencio de la paz. El silencio de un hombre que por fin es libre para descubrir quién es, cuando ya no tiene que ser el salvador de nadie. Mi celular vibró en el barandal de madera. Era un mensaje de Guillermo. Los japoneses de Toyota quieren una junta la próxima semana para lo de la transmisión híbrida. ¿Te interesa? Sonreí y le contesté, solo si es por videollamada. No voy a cortar mis vacaciones por nadie. Vacaciones. La palabra me sabía rara en la boca. Había trabajado de sol a sol durante 30 años, sin domingos, sin puentes, sin navidades. Ahora estaba aprendiendo a despertar sin alarma, a comer cuando me rugían las tripas y no en los 5 minutos que me dejaba libre un cambio de aceite. El dinero siempre estuvo ahí, juntando polvo en cuentas que yo ni miraba, creciendo gracias a las inversiones que Guillermo manejaba. Pero no fue el dinero lo que me salvó la vida. Fue darme el permiso de dejar de pedir perdón por existir. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje largo de un número que no tenía registrado. Papá, soy Camila. Sé que seguro no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte que Mauricio y yo nos estamos divorciando. Por fin entendí todo lo que intentabas enseñarme. ¿Podemos hablar? Me quedé viendo la pantalla un buen rato, mientras el humo del café se deshacía en el aire frío. Una parte de mí sintió que se hacía justicia. Otra parte sintió una tristeza profunda por el infierno que mi niña debía estar pasando. Pero lo que más sentí fue algo que no me esperaba. Desapego. Esa urgencia ciega de salir corriendo a rescatarla, de arreglarle la vida, había desaparecido. Era una mujer de 38 años. Ella había tomado sus decisiones, igual que yo por fin estaba tomando las mías. Le contesté, me da gusto que estés a salvo, mija. Ahorita ando de viaje, pero cuando regrese nos sentamos a platicar. Pero Camila, las cosas van a ser muy diferentes entre nosotros a partir de ahora. Su respuesta llegó al segundo. Lo sé. Perdóname por todo, papá. Dejé el teléfono boca abajo y volví a mirar la sierra. Perdóname. Era un buen inicio. Pero no bastaba para juntar los pedazos de cristal roto. Eso iba a tomar tiempo, sudor, y un cambio total en las reglas del juego. Más tarde bajé al pueblo en la camioneta para comprar provisiones. El dueño de la tlapalería, un viejo gruñón llamado Don Pedro, que no sabía absolutamente nada de patentes ni de millones de dólares, se había vuelto un buen compadre en el último mes. «¿Qué hubole, Arturo?», me gritó desde el mostrador. «¿Cómo va esa terraza?» «Casi lista, don Pedro», le contesté mientras escogía un barniz para madera. «Ya no más para ponerle las mecedoras». «Eso es todo». «No hay nada como armar las cosas con las propias manos, ¿verdad, compadre?» Sonreí. Pensé en lo distinta que era esta plática comparada con las de la boda de Camila.
Aquí, en el cerro, a nadie le importaba mi cuenta bancaria. Les importaba si yo era hombre de palabra, si trabajaba derecho, si saludaba con respeto. Era un alivio que te valoraran por tu sangre y no por tus medallas. La campanita de la puerta sonó y entró una mujer de mi edad, sacudiéndose el frío de la chamarra. La había visto un par de veces en el pueblo, pero nunca habíamos cruzado palabra. Buenos días, don Pedro, saludó, y luego me regaló un asentimiento amable. Oiga, disculpe, ¿usted es el señor que está rentando la cabaña de los García allá arriba? A sus órdenes, le dije. Arturo Mendoza. Susana Vallejo se presentó con una sonrisa que le iluminó la cara. Vivo un poquito más abajo en la misma montaña. Quería invitarlo a la comida del pueblo este sábado, por si gusta ir. Nos juntamos una vez al mes. Nada de lujos, pura convivencia. Sentí que el pecho se me abría. Me encantaría. ¿Qué llevo? Nomás su presencia, me dijo. A menos de que le sepa a la cocinada. ¿Sabe cocinar? Me solté a reír, sorprendido de lo fresca que sonó mi propia risa. Hago un asado de puerco de campeonato. Lo aprendí a la mala cuando mi hija era niña. Perfecto. A las 6 en la plaza. Cuando Susana salió, don Pedro me guiñó el ojo. Es buena mujer la Susana. Quedó viuda hace unos años y se vino a buscar paz a la sierra. No le caería mal la compañía, Arturo. Pagué mis cosas pensando en la invitación. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me invitó a un lugar solo porque le caía bien? ¿Cuándo fue la última vez que me emocionó conocer gente nueva en lugar de morirme de miedo de que me juzgaran? Esa noche le marqué a Guillermo para ver cosas de la empresa. Nuestra sociedad se había convertido en una amistad de las buenas, de esas forjadas a hierro y respeto. Te escuchas diferente, compadre, me dijo después de repasar los números del nuevo proyecto. ¿Diferente cómo? Relajado. Como si por fin estuvieras habitando tu propio cuerpo, en lugar de intentar meterte a la fuerza en el molde que los demás querían para ti. Tenía toda la razón del mundo. Durante 30 años, intenté ser el papá que Camila exigía, el proveedor de hierro, el mecánico humilde que agachaba la cabeza. Estuve tan ocupado complaciendo a todos, que se me olvidó preguntarme qué chingados quería yo. Camila me mandó mensaje hoy, le solté. ¿Y cómo te sientes con eso? Lo pensé en serio. Me da tristeza por ella. Se está divorciando. Le está tocando pagar la factura de haberse casado con un infeliz que la veía como un adorno fino. Pero, ya no tengo ganas de salir corriendo a salvarla. Eso se llama madurez, hermano, me dijo Guillermo. ¿Qué vas a hacer? Hablar con ella cuando yo esté listo. Poner mis reglas. Ver si podemos construir algo de verdad, con cimientos firmes, y no una relación hecha de pura culpa y obligación. 3 semanas después, me quedé de ver con Camila en un restaurante de carretera, a la mitad del camino entre su ciudad y mi montaña. Se veía más grande, cansada. Pero había algo en sus ojos que no le veía desde que era una niña, humildad. Te ves muy bien, papá, me dijo mientras nos sentábamos en la mesa. ¿Estás feliz? Lo estoy, le contesté sin rodeos. Empezó a jugar con la taza de café, buscando las palabras. Mauricio me dejó por su secretaria a los 2 meses de la boda. Resulta que andaba con ella desde hace un año. Sentí un chispazo de coraje por ella, pero fue un coraje lejano, controlado. Siento mucho que hayas pasado por eso, mija. ¿De verdad lo sientes?, me preguntó, mirándome a los ojos. Porque yo entendería perfectamente si no te importara, después de cómo te traté. Camila. Te amo. Siempre te voy a amar. Pero no voy a fingir que tus decisiones no me partieron el alma, ni vamos a hacer como que aquí no pasó nada y volver a lo de antes. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Fui una porquería de hija. Estaba tan enferma por el que dirán de los demás, que se me olvidó por completo lo que era correcto. Platicamos durante 2 horas. Platicamos de verdad, a calzón quitado, quizá por primera vez desde que ella era una niña. Le conté de mi soledad,
de lo que me quemaba por dentro ver cómo se avergonzaba de la vida que le di. Ella me contó de la presión asfixiante que sentía por cumplir las expectativas de Mauricio, por ser digna de su apellido de cuna. Quiero volver a intentarlo, papá, me dijo cuando pedimos la cuenta. Si tú quieres. Y entiendo si necesitas tiempo. La abracé para despedirme, y por primera vez en años, no se sintió como un abrazo de compromiso. Se sintió real. Paso a pasito, mija, le prometí. Pero ahora, las cosas van a ser diferentes. Medio año después de esa plática, Camila fue a visitarme a la sierra. Conoció a Susana, que, en efecto, se volvió una compañía maravillosa, y a los amigos que hice en el pueblo. Me vio relajado, seguro de mí mismo, caminando con una paz que ella nunca me conoció mientras crecía. Pareces otra persona, me dijo la última noche, sentados en la terraza viendo un cielo tupido de estrellas. Soy exactamente el mismo viejo de siempre, le contesté. La única diferencia es que ya dejé de pedir perdón por serlo. Se quedó callada un largo rato, escuchando el viento entre los pinos. Estoy muy orgullosa de ti, papá. Y no por el dinero, ni por tus inventos. Estoy orgullosa porque tuviste los pantalones de alejarte de la gente que no te valoraba, aunque una de esas personas fuera yo. Mirando ese cielo inmenso de la sierra, sentí algo que se me había perdido por 30 años. Plenitud. No esa alegría falsa que viene de los aplausos ajenos, sino la satisfacción profunda de un hombre que por fin hizo las paces con su destino. Había perdido a mi hija por un tiempo, sí, pero me había encontrado a mí mismo. Y al final, eso fue exactamente lo que hizo posible que hoy pueda tener ambas cosas. Y ahora, me da mucha curiosidad saber de ti, que has escuchado mi historia al calor de este fuego. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido, donde te hacen menos por tu forma de ganarte la vida? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios, te prometo que los leo todos. Mientras tanto, te voy a dejar aquí en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y te aseguro que te van a dejar con la boca abierta. Gracias por acompañarme hasta aquí, y que pases muy buenas noches.